Hola cracks, bienvenidos a un nuevo video tutorial del canal Aprende Más de un amigo muy allegado. A continuación vamos a desarrollar la demostración de pues cómo sabemos cuál es el área de un triángulo. Ya lo sabemos de memoria, pero generalmente no se sabe de a dónde sacan ese cálculo. Entonces lo que vamos a hacer es pensar en un triángulo como una fracción de un círculo, como si fuera una pizza, y partimos un pequeño fragmento de esa pizza, y ese pequeño fragmento pues va a ser nuestro triángulo. Obviamente el perímetro pues va a ser un triángulo de una base bastante pequeña. El perímetro lo podemos pensar como una línea recta en vez de una línea curva, como se ve. Si este triángulo, pues si esta línea sería muy pequeña, la podemos tomar como una línea recta y no como una curva. Bueno, pensando en esa aproximación, nosotros desde una circunferencia podemos llegar al área de un triángulo. En este video vamos a desarrollar pues integrales para llegar a ese resultado que todos conocemos. El área de un triángulo es igual a un medio de la base por la altura. Entonces aquí disminuimos un poco el triángulo para que se aprecie lo que estoy diciendo. Disminuimos la base del triángulo, donde, donde la altura pues es el radio y la base viene siendo 2πr, viene siendo un fragmento de 2πr, perdón, eso sería un diferencial de 2πr. Si el triángulo es grande, o sea, es toda la circunferencia, pues sería 2πr la base, pero como es un fragmento va a ser un diferencial de el perímetro. Entonces aquí escribimos, tenemos nuestra altura que es el radio. Necesito cambiar el color de esto. Vamos a borrar. Bueno, entonces nuestra altura en este problema viene siendo el radio. Viene siendo el radio, va a ser igual a la altura que la llamaremos h. Y la base, pues va a ser una parte pequeña de la circunferencia, o sea, un diferencial. La base va a ser un pequeño fragmento, es decir, un diferencial del perímetro. Voy a llamarlo un DDP. Y esto va a ser diferencial de 2pi por r. Ya con esta información se puede desarrollar la integral, que va a ser la integral pues de mi área, porque el área aquí sería formada la altura por la base por altura, que sería r. Bueno, perdón, vamos a borrar aquí. Primero que todo, pues vamos a decir por qué vamos a hacer la integral. El área que yo tengo en este ejercicio es el área de mi diferencial de circunferencia, o sea, de una pequeña parte, de una pequeña fracción, como quien diría, hablando en términos coloquiales, una porción de pizza muy, muy delgada. Entonces esa pequeña área va a ser un diferencial de área. Eso sería diferencial de área va a ser igual a r por el diferencial del perímetro de 2πr.
el 2pi inmediatamente sale afuera porque son constantes. Y tendríamos 2pi por el dr. Se volvió un diferencial dr aquí, interno. Y ahora sí, con esta información desarrollamos nuestra integral. Aplicamos integral a ambos lados. Esto es una r. Perdón, pero vamos a arreglar aquí esta r que se ve un poco mal aquí. Así. Exacto. Entonces, ahora con esta información podemos desarrollar la integral. Entonces la cosa es integrar ambos lados. Esto sería integral, aquí, esto es lo que está bien, integral de A, del diferencial de área. Integral del diferencial de área va a ser igual a lo que tenía en mi otra ecuación, integral de R. Bueno, en este caso ya las constantes voy a escribirlas afuera de inmediato. Las constantes que nos quedaban eran 2pi. Vimos nuestro símbolo integral. Y adentro sería lo que me quedaría una R y el diferencial de R. Y esta integral se resuelve fácilmente. Lo que tenemos de este lado, del lado izquierdo, diferencial de área, el integral se cancela con diferencial, simplemente me queda área. Y aquí tendríamos esto igual a 2pi multiplicado por el resultado de la integral. Es una integral sencilla. Sabemos que la integral de x simplemente es un medio de x al cuadrado. Súmele 1 al exponente y divida entre la cantidad que le sumó al exponente. Entonces sería 2, un medio de r al cuadrado. También podemos decir que esta integral va de 0 a r, pues para no tener el problema de que no esté definida, simplemente de 0 a r y me queda mi fórmula. Bien, va de 0 a r la integral. Entonces nuestro resultado que nos dice que esto es 2pi por un medio de r. Esto tengo que organizarlo a conveniencia para sacar mi fórmula. ¿Por qué? Porque yo inicialmente tenía una r que era mi altura. En este caso tenemos r, de la r al cuadrado sacamos una r que es la altura. El 1 medio de la integral va a quedar abajo. Va a quedar acá el 1 medio, o sea el 2 queda aquí. Y acá dentro de paréntesis el resto que tenemos. El resto que tenemos sería 2 por pi por la r que nos queda del producto de r al cuadrado. Bueno, no parece, pero es una r. Ok, entonces como ya hemos visto en la primera página tenemos r y 2πr que era nuestra base y nuestra altura. Nos devolvemos acá a la primera hoja y aquí tenemos efectivamente h va a ser r y la altura, perdón, la base va a ser 2πr, que es el perímetro. Entonces esto es la base. Aquí se me olvidó colocarlo, pero lo ponemos aquí como la base de nuestro triángulo, que viene siendo un fragmento del perímetro. 2πr. Entonces ahí a nuestra fórmula integral tenemos base y tenemos altura, y esto lo reemplazamos acá y obtenemos la fórmula del triángulo inmediatamente. O sea, esto aquí se puede decir
por lo que tenemos en la primera página, en la primera hoja, que esto va a ser igual a HR, que viene siendo la altura H, y el producto que está dentro de paréntesis viene siendo B, nuestra base, y esto dividido entre 2, y así a partir de un círculo, de un diferencial de círculo, obtenemos la fórmula del triángulo.